Le damos la bienvenida a la materia Organización y Planificación Escolar a cargo de la docente doctora Marixa Paula Chica. Somos el grupo número 9 con el tema de la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Los integrantes del grupo son Jocelyn Beltrán, Solange Manchana, Nicolás Villao y quien les habla, Carla Cedeño. Como primer punto tenemos el 2.2.1, Teorías clásicas de la organización y otros paradigmas, a cargo de Solange Manchana. ¿Qué nos puedes manifestar acerca de este tema? Tienes la palabra. En el punto 2.2.1, teorías clásicas de la organización y otros paradigmas, consideramos las teorías organizativas como aquellas formas de concebir la institución educativa y de disponer convenientemente los elementos que la componen para que concurran felizmente en el éxito escolar. Y entre esas son cómo puede deducirse con facilidad, maneras de pensar, esquemas teóricos, desde lo que se especula e indaga las formas más razonables de poner en marcha lo que se considera adecuado para el medio escolar. A nivel nacional, en el Ecuador, la organización es una entidad diseñada para alcanzar resultados. En este sentido, la palabra organización significa cualquier empresa humana conformada intencionalmente para conseguir determinadas metas y objetivos que un grupo de personas se planteó. La organización educativa considera las perspectivas teóricas que analizan la forma como se estructura y funcionan tanto los sistemas educativos como las instituciones escolares. Contreras Bello, en el 2011 en Argentina, expresa que la organización del sistema educativo se tiene como criterio desde el cual se fundamenta la planeación educativa institucional. Se fundamenta sobre el conocimiento de la institución escolar, en tanto el objeto de estudio, analizando cómo deben interactuar los distintos elementos que conforman el sistema educativo. En este sentido, la teoría de la organización escolar no se limita solamente a descubrir el fenómeno organizativo, sino que tiene también un alcance perceptivo en cómo debería ser la acción organizativa en pro de mejor funcionamiento. Distintos elementos que componen al centro escolar son tanto los recursos humanos como materiales, organizativos, administrativos y legislativos, que deben funcionar de tal forma que pueda garantizar la relación de garantizar la educación de los alumnos y las alumnas. Existen diferentes teorías y líneas teóricas sobre organización escolar, y dependiendo de las cuales se traten, los elementos adquirirán una mayor o menor peso. Gracias, Solange Panchana, por su participación. Efectivamente, aquella organización se puede definir como el conjunto de personas que intervienen en este centro educativo, como es la organización de aquella, para determinar aquellos fines, objetivos y propósitos canalizados a través de la visión, misión y los objetivos correspondientes. Los colaboradores con relaciones interpersonales ordenadas que llevan aquellas funciones y ejecuciones de operaciones que propician la consecución de metas, como manifestó la compañera, en pro a alcanzar la eficacia y racionalidad que conlleven a ofertar un servicio educativo de calidad. Para esto es importante que exista un líder que controle, que tenga autoridad natural y la ejerza también de manera natural, sin esfuerzos ni autoritarismos, que sea claro y coherente, que demuestre experiencia y conocimiento en la tarea y que sea sociable, ya que los altos niveles de desempeño de una organización se encuentren estrechamente ligados con la adecuada dirección y liderazgo que maneja quien se encuentre al frente de la misma. Estos aspectos principales abordados en aquella teoría como el Gung-Ho, espíritu de la ardilla, que es el trabajo que vale la pena, el método del castor, que es estar en control para alcanzar la meta propuesta, y el don del ganso, que todos se apoyan entre sí. Estos son aspectos primordiales al momento de realizar cualquier actividad y los resultados serían espectaculares, es decir, satisfactoriamente que lleven a una conclusión específica, generando calidad en lo que desean realizar. A continuación, Jocelyn Beltrán, 2.2.2, los modelos de la cultura organizativa de los centros educativos. Tiene la palabra. Los modelos de cultura en los centros educativos. A nivel nacional, los cambios que han sufrido el proceso educativo en el Ecuador es el producto de una serie de reformas que surgieron en el año de 1986 con la propuesta de la reforma curricular consensuada y direccionada a enfrentar la crisis educativa
que lleva más de 3 décadas sin ser solucionada, influyendo en la calidad educativa que se ve deteriorada no solo por problemas administrativos desde el gobierno central, sino desde la misma gestión del sector educativo, reconociendo la ausencia de cultura organizativa entre los responsables, los directivos de la institución como tal, que oriente la marcha institucional y procure la vinculación permanentemente a la realidad social en la que se encuentra su comunidad educativa para sus componentes. En cuanto para el año 2003, los cambios precisos en el marco administrativo en la educación ecuatoriana fueron puliendo los aportes y experiencias de la educación y sus efectos en la relación del adolescente padre de familia, refiriéndose a la implementación del Código de la Niñez y de la Adolescencia, a criterio del análisis crítico de Fernando Oña en el año 2005. Ecuador es un país en el cual el 80% de la población está bajo la línea de la pobreza y que subsiste apenas con los $2 al día. El esfuerzo para educar a los niños es muy grande y depende de las gestiones y las particularidades de los padres y madres de familia para confrontar la realidad de la gestión administrativa. En cuanto a nivel internacional, en Cuba se aprecia una definición que se plantea que la cultura no solo es inventada y desarrollada o que se descubren y se juzgan como válidas y permanentes. A pesar de esta diversidad, hay muchos atributos comunes que emergen. Primero, todas las definiciones que refieren a algún conjunto de valores manteniendo los individuos de una organización. Estos valores definen cuál es el comportamiento bueno o aceptable y ayuda a los integrantes de una organización a entenderla y a saber cómo actuar en ella. Los valores que conforman la cultura organizacional, más que estar escritos o definidos, están implícitos en la organización y deben articularse con los valores y creencias personales. Las definiciones que tienen un marcado y un énfasis en los significados simbólicos a través de los cuales los valores son comunicativos. El denominador común de las respuestas otorgadas a estos autores en la definición de conceptos en términos orientadas y comportadas entre los miembros de la organización. El desacuerdo está en que si comparten normas, valores, filosofía, perspectivas, creencias y expectativas, las actitudes, mitos o creencias de la cultura, la cual permite describir la forma en la que ocurren las cosas en una escuela. Muchas gracias, Jocelyn Beltrán, por tu aportación. Como podemos recalcar, en Internacional, Teherán e Irlanda en el 2011 estudiaron la cultura organizacional en un centro de educación superior venezolana, que trazan como objetivo evidenciar la relación existente entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de aquellos trabajadores administrativos del centro de estudio, asumiendo la hipótesis de desarrollar la cultura organizacional para aumentar aquella productividad y el desempeño laboral, que enfatizan que la cultura no debe cambiar según las estrategias o que sea viceversa, sino más bien que las dos deben tener congruencia, por ejemplo, que la misión, visión, valores que deben estar ligados a los hábitos del trabajo y estilos de aquella comunicación. En lo nacional, cabe recalcar que la cultura organizacional en el ámbito educativo se analizan aquellos orígenes, conceptos y características de la cultura, así como los diferentes enfoques, elementos que la componen, un estudio de aquellas instituciones educativas y se determina que aquellas establecen de manera formal su cultura. Crean una ventaja competitiva por haber integrado adecuadamente al estilo de liderazgo, los valores éticos, morales, así como la buena comunicación y la eficiente y eficaz organización del desempeño de aquellos roles y funciones de la misma, que destacan que todos estos elementos deben estar inmersos en la cultura institucional. También cabe recalcar que es importante señalar que en el aspecto legal educativo ecuatoriano, en el artículo 43, se describen varios tipos de instituciones educativas, las cuales pueden ser particulares, públicas y municipales y fiscomisionales. Y son aquellas cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos, que según sea aquel caso. Además que cumpla una función social brindando espacios de interacción con aquella comunidad, cumpliendo disposiciones legales gubernamentales y aquellas diferencias de las instituciones entre escuelas, centro o unidad educativa de manera estructural y jerárquica que se basa en la cantidad de estudiantes que se encuentran registrados en los niveles educativos ofertados.
A continuación tenemos la participación de Nicolás Villao con el tema 2.2.3, los enfoques políticos de la organización escolar. Tiene la palabra. Enfoque político de organización escolar a nivel nacional. A nivel nacional se dice que se reforma el Acuerdo Ministerial 2018-0053-A. Mediante el Acuerdo Ministerial número 2020-0056-A del 11 de diciembre del 2020, se expidió reformas al Acuerdo Ministerial número 2018-0053-A del 23 de julio del 2018, llamado Programa de Acompañamiento Pedagógico en Territorios, con siglas PAPT, para apoyar la gestión y mejora pedagógica de los docentes y directivos en las instituciones educativas fiscales a nivel nacional, en el cual sustituyen algunos artículos. Entre los artículos que se sustituyen están: docente en formación de mentor. Son docentes que se encuentran en la ruta formativa de docentes mentores. La aprobación del mismo les permitirá acceder a la base de elegibles para el concurso de méritos y oposición en esa función, mientras realizan el acompañamiento y capacitan a los docentes, entre otros. Enfoque político de organización escolar a nivel internacional. La etnoeducación y el Día Internacional de la Cultura Africana. Es importante abordar este tema para buscar la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOE, y poder plasmar la educación para eliminar el racismo. Es necesario que la etnoeducación sea tomada como una herramienta emergente por parte de la sociedad ecuatoriana para lograr una transformación verdadera y con ella menguar el racismo en la vida cotidiana, y más aún en el contexto escolar que estamos viviendo. Resaltar la identidad cultural y étnica del cual nuestro país forma parte. Dentro de las metas planteadas por el Ministerio de Educación para la reforma de la LOE están: el primero de ellos, mejorar el porcentaje de jóvenes afroecuatorianos que culminan sus estudios universitarios. El segundo de ellos es la creación de la Dirección de la Etnoeducación en el Ministerio de Educación. El tercero de ellos, la inserción de la etnoeducación en la malla curricular del país. El cuarto de ellos es la inserción de 7 módulos de etnoeducación incorporados en el currículum de educación básica. Y el quinto de ellos es la creación de la cátedra afroecuatoriana. Gracias por aquella participación, Nicolás Villao. También cabe recalcar que a nivel internacional, los estudios políticos de la organización adoptan como un núcleo su indagación con el uso del poder, y para ello parten de los 3 modos clásicos de entender las organizaciones y el uso del poder. Dentro de ellas, el neomaquiavelismo, marxismo, weberianismo, como lo manifiesta Larson en 1997. El primero es aquella de la sociología del orden, que asume las organizaciones que funcionan mejor cuando son sinónimos de aquellos intereses del individuo y de la institución y de aquella sociedad. El orden y la armonía se supone que son características normativas tanto como en la sociedad como de las organizaciones. El conflicto es considerado aberrante y potencialmente desestabilizador para aquel sistema. Desde este punto de vista, las escuelas pueden funcionar mejor cuando son dirigidas, controladas por burócratas benevolentes. En este tipo de estudios se analiza cómo los administradores utilizan el poder para manejar la cultura, los símbolos, los procesos del consenso dentro de las organizaciones. A nivel nacional tenemos que los 3 elementos importantes de aquellas políticas públicas en Ecuador fueron salud, educación e infraestructura. De estos, el que mayor relevancia tuvo fue la educación y todo lo relacionado en el ámbito que reforma del sistema educativo en todos sus niveles, profesionalidad y calidad de talento humano, amplia dotación de infraestructura de calidad, apoyo a la ciencia, tecnología e innovación, entre otros. Para el gobierno ecuatoriano, la apuesta política por el conocimiento de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación se convirtió en el pilar fundamental en el que se apoyaría el cambio socioeconómico y cultural que necesitaba el país a generar progreso y desarrollo.
Así, el apoyo al conocimiento, a su gestión y a su transferencia como bien intangible e infinito de los resultados incalculables del progreso social, económico y cultural del país. Representó uno de los ejes fundamentales en los que se apoyó el cambio político que se puso en marcha en Ecuador durante el periodo de estudio de esta investigación. Gracias. Esta ha sido la participación del grupo número 9.